Hermanos, el día de hoy comenzamos el primer libro de Samuel, lo que es la cuarta porción de lo que antes era un solo libro. En la tradición hebrea, primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes constituía un solo bloque. Pero después, por cuestiones de la Septuaginta, la traducción del griego, la traducción del texto hebreo al griego fue dividiéndose, y es por eso que hoy tenemos primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes. Y la historia de estos cuatro libros tienen un tema en común, y es el reinado. El reinado. Dios había prometido a Abraham que lo haría una grande nación y le daría una tierra y reyes habría en medio de ellos. Pero acabamos el libro de los Jueces viendo que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y saltamos el libro de Ruth, donde se cuenta nuevamente la historia de Israel, donde no había pan en la casa de pan. Y llegamos a Samuel. Ahora quiero aclarar, no saltamos tal cual Ruth, pero decidimos no exponerlo porque ya lo expusimos hace algunos años atrás. Sí, yo creo que unos años. Por eso es que pasamos directamente a Samuel. Así que lo que vamos a ver de ahora en adelante es este establecimiento del pueblo de Israel como una nación tal cual. Y hay muchas cosas que vamos a aprender porque es cierto que Israel quiere rey, pero no quiere un rey como Jehová lo quiere proporcionar, sino como las demás naciones. Así que va a ser nuevamente un tiempo de conflicto, un tiempo en donde el pueblo está haciendo la voluntad de Dios, pero a medias y en ocasiones totalmente apartado. Reyes vienen a poner orden, pero a veces los mismos reyes caen y demás. Lo cual nos manifiesta que el libro de los Reyes nos anticipa al mayor rey, al Rey de Reyes, aquel del cual se dice que tu trono, oh Dios, es perpetuo, es eterno, cetro de justicia. Y vamos a ver esto en el libro de Hebreos, de hecho, en las próximas exposiciones. Bueno, suficiente como aspectos generales del libro de Samuel. Ahora me gustaría enfocarme en dos cosas, hermanos, que podemos obtener del capítulo 1. Y recuerden, tengo que insistir en esto. Estas son breves meditaciones que intentan extraer algún principio moral y algún principio cristológico para el pueblo de Dios o teológico para el pueblo de Dios, a fin de que seamos beneficiados de la lectura, animados a seguir adorando, instruidos de cómo leer el Antiguo Testamento y demás. Pero no son predicaciones expositivas, estos solo son aplicaciones del texto. Y la primera es esta. Hermanos, en este capítulo vemos ejemplificado cómo luce una oración genuina, cómo luce una oración sincera. Allí está Ana derramando su corazón ante el Señor. Ana se encuentra afligida. Ana está pasando por una situación difícil y derrama su corazón. Es interesante, hermanos, que Dios constantemente pone al pueblo de Dios en situaciones semejantes, donde la familia no es suficiente, el esposo no es suficiente para llenar ese vacío. En este caso de Ana, e incluso
Elí es un tanto pasado por alto, porque Ana tiene una necesidad íntima y es ser consolada con la misma mano de Dios. Y eso es lo que sucede. Una vez que ella está afligida, va y derrama su rostro, su corazón, Elí la ve de lejos, piensa que ella está ebria y confiesa: no, Elí, lo que he estado haciendo es que he estado derramando. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. Hermanos, ¿hay alguna circunstancia en la que Dios te ha introducido en este tiempo semejante a la experiencia de Ana, en donde tu corazón está severamente afligido? Lo primero que quisiera preguntarte, si es así, ¿es tu aflicción santa? Estuve pensando esto por un momento. ¿Por qué Ana estaba afligida? La respuesta es porque no tenía un hijo varón. Alguien puede decir: pero qué egoísta. Más en nuestro mundo, que con su teoría del mundo climático, con su farsa del mundo climático, en donde ahora la imagen del asesino es aquella madre que tiene 5, 6 o 12 hijos. Ese es el verdadero sicario ante los ojos de este mundo. Alguien podría decir: qué egoísta. Ana está afligida por un deseo carnal. Quiere hijos, porque en esa cultura tener hijos era bueno, era de reputación, y no tenerlos era de no reputación. Hermanos, pero meditando un poco en el deseo de Ana y sus acciones, yo no pienso que Ana está afligida por el mero hecho de no tener hijos. Ana está afligida porque no tiene hijos para ofrecer a Dios. Vean esto. Ofrece un hijo y dice: Señor, quiero un hijo y te lo voy a entregar para que, y no pasará navaja sobre él, o sea, al voto del nazareato, lo que vimos en el texto de Números tiempo atrás. Dice: te lo voy a ofrecer como un voto de nazareato para que hagas según tu bendita voluntad. Y llega el tiempo y ahora entendemos que no fue una oración como algunos dicen: Señor, si salgo del hospital ya voy a dejar de fumar. He escuchado muchos de esos. Señor, si salgo del hospital ya voy a dejar de tomar. Y pasa que salen del hospital 2, 3 semanas y no, este es un voto sincero. Ella es una mujer de piedad, porque Eclesiastés nos ha dicho que el hombre piadoso es aquel que tiene cuidado con su boca de hacer votos a Jehová y que cuando los hace los cumple. ¿Qué mueve el corazón de Ana? El deseo de tener hijos para poder ofrecer a Dios. Hermano, ¿qué aflige tu corazón? ¿Es algo santo lo que aflige tu corazón hoy en día? ¿Es algo que quieres ofrecer en última instancia a Dios? ¿O no? ¿Es algo que tu mayor deseo con ello es glorificar a Dios, hermanos? Y esa es la necesidad de examinar nuestras peticiones, los deseos de nuestro corazón. Porque muchas veces, hermanos, Dios no contestará peticiones por nuestro bien. Porque si las contesta, alimentará el corazón carnal y mundano que queremos alimentar, incluso cuando exteriormente parecen peticiones santas. Pero Dios se complace en contestar peticiones cuando un corazón santificado pide para su gloria. Santifiquemos
nuestras peticiones. Ahora, déjenme correr al segundo punto, porque hay un tercero. Así que, el segundo punto es este, hermanos. ¿Cómo orar como Ana? Ahorita vimos un pequeño destello de su oración, pero la oración que viene en el capítulo 2 es maravillosa. ¿Cómo orar como Ana? Déjenme darles dos consejos prácticos, hermanos, en esto. Y el primero es, conozcamos nuestra incapacidad. Aquí está Ana, una mujer estéril. Pero aquí está Ana delante de un poderoso Dios. Hermanos, esta oración genuina, pura del corazón, nace cuando nosotros los hombres entendemos que nada podemos hacer por nosotros mismos, pero que aquel que está en los cielos todo lo puede. Y entonces viene Ana y dice, Señor, abre mi vientre que ha estado cerrado. Está cerrado porque tú quieres. Ábrelo si es tu bendita voluntad. Eso es lo que hace una oración genuina. Hermanos, no es muchas veces la cantidad de palabras, la cantidad de tiempo, el gemido, los sollozos que presentamos ante Dios. Puede haberlos o no haberlos. Puede haber lágrimas o no. Puede haber gemidos o no. Puede estar alguien de rodillas o parado. Puede ser un tiempo que apartó o simplemente un momento en donde fue movido a orar. Pero la verdadera oración nace cuando entendemos que nosotros no podemos, pero aquel que está en los cielos puede. ¿Quieres crecer en tu oración, hermano? Crezcamos en nuestro entendimiento de nuestra incapacidad y del gran poder de Dios. Ana sabía de un Dios que había tratado ya con un número grande de mujeres estériles por muchos años. Y ahora viene a él y dice, oh, yo sé que tú eres el que abre el vientre. Yo he escuchado de mis madres en la fe. Yo he escuchado de cómo a Sara, aún ya a una edad avanzada, donde la costumbre de las mujeres había cesado en ella, e hiciste un milagro para que concibiera de mi padre a Abraham. Yo sé que tú puedes, Señor. Oh, hermanos, ¿qué necesidades santas tenemos que presentar ante Dios? ¿Qué necesidades santas tenemos que ofrecerle? El miércoles tenemos variedad y cantidad de ellas. Salva a nuestros hijos. Obra en la predicación para salvación. Mantén tu iglesia. Guarda la unidad. Guárdanos del error. Protégenos de caminar en la dirección equivocada. Haz esta iglesia un estandarte de la verdad, una antorcha en medio de las tinieblas. Haznos resplandecer en medio de este mundo tan perverso. Déjanos ser luz en una ciudad tan malvada. Hermanos, oremos con fervor, como Ana. Porque la misma esterilidad que nosotros tenemos es la esterilidad que fue vencida por el mismo Dios que nosotros tenemos. Ella tenía un gran Dios para vencer los obstáculos. Hermanos, ese gran Dios es nuestro Dios. Pidamos. Hermanos, hay veces que pedimos cosas y con cierta duda, ¿no es cierto? Porque no estamos seguros si es del todo la voluntad de Dios. Pero hermanos, en aquellas cosas que tenemos seguridad, pidamos con arrojo, porque tenemos un gran Dios, hermanos. Pidamos salvación. Pidamos crecimiento en esta iglesia. Pidamos por pluralidad de pastores en esta iglesia. Pidamos por más diáconos. Pidamos por crecimiento de esta iglesia. Hermanos,
porque Él es un santo Dios que todo lo puede. Este es tu Dios, querida iglesia. Pidamos a Él. Y última cosa, nuestra primera exhortación fue: examinemos la razón de nuestras peticiones y santifiquémoslas. 2, oremos a este gran Dios. Y para orar así, uno tiene que crecer en su entendimiento de lo incapaz que es y lo grande que es Dios. 3, y con esto termino. La historia de Samuel ha servido muchas veces para alentar a los padres a educar a sus hijos en la fe. Y realmente, si estuviera predicando expositivamente, creo que me tomaría unos 20 minutos para alabar a Ana. Hermanos, 3 años. 3 años. Y el niño fue entregado para ser consagrado a Dios. Un niño que manifiesta la piedad de su madre. Y a veces, en el cristianismo, el nombre de Samuel es común, suele ser común, y suele ser el nombre elegido cuando en ocasiones hay problemas para el embarazo, no hay tanta facilidad. Y Samuel suele ser el nombre elegido a manera de decir, así como a Ana, nosotros teníamos también problemas, pero ahora Dios nos ha dado un hijo y lo queremos consagrar a Dios. Pero bueno, a los 3 años no lo vamos a dar todavía. Gloria a Dios por esos votos que hiciste, hermano. Y aunque no los hiciste y tu hijo no se llama Samuel, déjame te digo algo, tiene la misma responsabilidad de criar a tus hijos para el Señor. No obstante, aunque es una excelente aplicación y es hermoso tomar ese texto así, les tengo malas noticias o buenas. Las malas son: 1, no, en última instancia, primero de Samuel, no es acerca de Samuel el profeta en última instancia. 2, y tampoco es particularmente acerca de nuestra historia personal, aunque lo podemos aplicar. Samuel es el anticipo de un hijo amado que nos fue dado para el establecimiento del reino de Dios. Samuel es acerca de Cristo. Samuel es el anticipo de uno que sirve como sacerdote y profeta para establecer el reino de Dios. Samuel no va a ser rey tal cual, pero Samuel va a ser el que establece el reino a través de Saúl y después de David. Samuel es aquel hijo, no solo amado por el mundo, sino aquel que fue amado eternamente por el Padre, que fue dado para nosotros, para nuestra salvación, para nuestra redención, y que vino a hablarnos como profeta la palabra de Dios, como sacerdote hizo sacrificio y así estableció su reino entre nosotros. Hermanos, esto solo es un pequeño anticipo de lo que veremos a través del libro de Samuel y el libro de los Reyes. Samuel nos anticipa al gran rey, al gran sacerdote y profeta que establecería el reino. Y por eso estamos aquí hoy. Nosotros somos parte de su reino, de ese mejor Samuel llamado Jesús el Cristo, que por su obra nos ha rescatado y nos ha redimido. Y hoy venimos a alabar a ese que ha resucitado, ese mejor Samuel, que ahora nos habla su palabra desde los cielos e intercede por su pueblo y establece su reino en nuestros corazones y en este mundo. Hermanos, Cristo es un mejor Samuel que nos fue anticipado en este precioso libro. Querida iglesia, alabemos a nuestro Dios por este gran Salvador, por este último juez. ¿Saben?
Samuel funciona como el último juez de Israel en el periodo del Antiguo Testamento. Pero Cristo fue realmente el último juez, el gran libertador de su pueblo. Amén.